Misión de Vida Sociedad Anónima. Fabricante de alfajores Crelech Light presenta Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a Consultorio Abierto a la Comunidad. Una semana más para seguir aprendiendo de temas que están ligados a la salud. Si puede ser para mejorar nuestra calidad de vida, mucho mejor. Vamos a hacer hincapié siempre en la promoción y en la prevención de la salud, por supuesto de la mano de los mejores profesionales que nos brinda la posibilidad de acercarles nutrición de vida. Nuestro auspiciante oficial que nos va a acompañar a lo largo de este ciclo. La semana pasada abordamos dos temas fundamentales que tienen que ver con la aterosclerosis, que son los factores de riesgo, como son la diabetes y también la hipertensión. Además, incorporamos el tema del tabaquismo. Hoy vamos a seguir hablando de los factores de riesgo y en este caso la obesidad. Ya habíamos anticipado el tema la semana pasada dándoles un dato muy importante, que el 50% de nuestra población tiene problemas de obesidad. De eso vamos a hablar hoy. Yo desayuné un sándwich. ¿Y tú, Teddy, qué desayunaste? También un sándwich. Torta. Una torta. Soy el rey de las tortas. Yo cacahuates. Nuggets. Galletas con leche. Yo comí un sándwich de pollo. Un chocolate abuelita, unos bigotes y un cereal. Me estaba comiendo unos pelonetes. Yo me he comido 2 helados. Tami se comió todo el menú. Tami tiene poderes. En lugar de los 4 elementos, son los 4 alimentos. El doctor Hugo Armando Luques es presidente de la Fundación Luques, cuyo objeto es la investigación, docencia y educación a la comunidad. Es jefe del área de investigación clínica y epidemiológica y jefe del servicio de cardiología del Sanatorio Parque. También ejerce como instructor docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, en el día de hoy el tema que nos toca es la obesidad. Y vamos a empezar definiendo la obesidad diciendo que es una enfermedad crónica que se define como un exceso de peso dado por un aumento anormal de la grasa corporal. ¿Cómo sé entonces si un paciente está con un peso normal, está con sobrepeso o se encuentra en una situación de obesidad? Para ello utilizamos lo que se denomina índice de masa corporal, que es una relación entre el peso de una persona y la altura. De allí entonces podemos tener lo que se denomina un peso corporal normal, que es cuando este índice de masa corporal está entre 18,5 y 25. Podemos decir que el paciente está en sobrepeso cuando tiene más de 25 y podemos decir que está con obesidad cuando ese índice de masa corporal es superior a 30. A su vez, la obesidad la podemos diferenciar en 3 puntos. La obesidad grado 1 es de 30 a 35, de 35 a 40 es la obesidad grado 2 y más de 40 es lo que se denomina obesidad mórbida o obesidad grado 3. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si yo tengo una persona que mide 1,80 m y tiene 80 kilogramos, ese índice de masa corporal va a corresponder a 25, es decir, va a estar en un peso normal. Si esa misma persona de 1,80 m aumenta 10 kilos, es decir, tiene 90 kilos, va a tener un índice de masa corporal de 28 y va a estar ya en un grado de sobrepeso. Fíjense qué cosa interesante, ¿no? Porque cuando uno ve una persona con una obesidad, digamos, importante, con un sobrepeso importante, bueno, cualquier persona hace diagnóstico. Pero una persona de 1,80 m con 90 kilos, realmente no nos impresiona como que ese individuo, ese paciente, esté con sobrepeso. Pero si uno utiliza esta fórmula, realmente lo está. Es importante destacar que tenemos que tener algunos cuidados con este índice de masa corporal que correlaciona peso y altura. El ejemplo típico está dado, digamos, por
aquellas personas que tienen gran musculatura, en la cual este índice nos puede dar alto, pero se va a deber fundamentalmente a la gran contextura muscular que posee este tipo de personas. Cuando definimos obesidad, hicimos mención fundamentalmente a la cantidad de tejido graso, pero no hicimos mención a la localización. Es importante tener en cuenta que la obesidad abdominal, o también denominada obesidad visceral, es la que más relación tiene con la posibilidad de tener eventos cardiovasculares. Esa obesidad visceral se denomina así porque la grasa se encuentra en nuestro abdomen entre las vísceras. Esa grasa, por otro lado, no es un tejido inerte, sino que es un tejido con una alta capacidad de producir hormonas. Esas hormonas son hormonas que nos van a producir básicamente dos fenómenos. Por un lado, la incapacidad de la acción de la insulina en los tejidos periféricos, favoreciendo el desarrollo de diabetes, y por otro lado, nos va a agravar factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial. Quiero agregar que básicamente hay dos tipos de localización de la grasa. Una es esta que mencionamos recién, que es la visceral, y la otra es la grasa subcutánea. Esta última no tiene tanta relación con la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo puedo hacer para medir esta grasa visceral? Muy simple. La forma de medir la cantidad de grasa visceral o grasa abdominal o esta grasa mala relacionada a la enfermedad cardiovascular es tan simple como medir lo que se denomina el perímetro de cintura. Ese perímetro de cintura es normal cuando uno tiene menos de 88 centímetros en el caso del sexo femenino y menos de 102 centímetros en el caso del sexo masculino. Entonces, si una mujer tiene menos de 88 centímetros, tiene poca o una grasa visceral normal. Si un hombre tiene menos de 102 centímetros, tiene una grasa visceral o abdominal normal, por ende, esa grasa no me va a favorecer la aparición de eventos cardiovasculares. Como Cecilia lo mencionó en el programa anterior, donde se abordó la diabetes, es importante tener en cuenta que estamos asistiendo a una verdadera epidemia de obesidad y consecuentemente de diabetes tipo 2, ya que, como dijimos anteriormente y es importante remarcarlo, la diabetes 2 y la obesidad van de la mano. Para el 2030 tendremos 250 millones de obesos en el mundo y 650 millones de pacientes con sobrepeso. En relación a la prevalencia de obesidad en Argentina, prevalencia significa el número de pacientes, en este caso obesos, comparados con la población en general. Podemos decir entonces que esa prevalencia es de un 25%. Es decir, 1 de cada 4 personas padece obesidad. Estos datos vienen de trabajos científicos realizados en nuestro país por investigadores argentinos y muchos de ellos pertenecientes a nuestra provincia, a la ciudad de Córdoba. Esos estudios son los estudios de ENFUNED, el estudio ONCATIVO, el estudio Peguajó y el estudio Venado Tuerto, en donde, como les dije anteriormente, estos investigadores demostraron que la prevalencia de esta patología es de un 25%. En relación al sobrepeso, la prevalencia aumenta, ya que 1 de cada 2 personas padecen de este problema. La obesidad como factor de riesgo no viene sola, sino que frecuentemente
viene mal acompañada. ¿Qué significa que viene mal acompañada? Significa que muchas veces se suma, digamos, como factor de riesgo, pero por otro lado favorece el desarrollo de otros, como lo son la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado. Si yo tengo una persona, por ejemplo, que tiene hipertensión arterial y diabetes, y esta persona está en un peso normal, cuando esta persona aumenta de peso, evidentemente esa diabetes y esa hipertensión va a ser mucho más difícil de tratar. Por ende, la obesidad agrava también los factores de riesgo preexistentes. Entonces, para culminar o cerrar el tema de obesidad como factor de riesgo, podemos decir que la obesidad per se es un factor de riesgo cardiovascular, que es un terreno fértil para el desarrollo de los otros factores de riesgo. Y por otro lado, que la obesidad agrava los factores de riesgo preexistentes como son la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el consumo del hábito tabáquico, el aumento del sedentarismo y evidentemente la disminución de la actividad física. Hasta acá entonces hemos dicho todo lo malo. Vamos a ver qué es lo bueno y en qué debemos cambiar, en qué debemos trabajar con el objetivo de cambiar esta situación. Como la obesidad no es una enfermedad homogénea, los tratamientos que se realizan en obesidad tienen que ser necesariamente multidisciplinarios. No se puede abordar solamente el tema de la obesidad como baja de peso, porque eso es lo que durante muchos años nos llevó al fracaso de los tratamientos, sino abordarlo desde una postura más completa del ser humano. Y todo este tratamiento tiene que ser no solamente en el paciente, sino que este tratamiento tiene que incluir también a la familia y a las costumbres de esta persona. Justamente por esta historia de aprendizaje es que nosotros aprendimos muchas veces a manejar las emociones con la comida porque nos da una recompensa inmediata, aunque después venga la culpa, la tristeza, pero en el momento es inmediato. Y terminamos enseñándole también esto a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Entonces ya viene una cadena de hábitos alimenticios familiares que digamos, no es fácil de sacar, pero a eso apuntarían los tratamientos, a modificar toda la dinámica familiar, no solamente la individual de este paciente. Hacemos una pequeña pausa aquí en el programa Consultorio Abierto a la Comunidad. No te muevas de ahí porque tenemos mucho más para hablar acerca de la salud. El Centro Médico Luques, especializado en cardiología, diabetes y salud mental, unifica excelencia en recursos humanos y capacidad instalada de la más alta calidad con el objetivo de asistir al paciente con enfermedad cardiovascular bajo una visión integral y multidisciplinaria. Consultorio Abierto a la Comunidad, un programa donde aprender a cuidarnos y cuidar a los que queremos. Los mejores especialistas de Córdoba hablando de salud, aquí, en nuestro Consultorio Abierto a la Comunidad. Alfajor Crelech, el alfajor sin culpa. 80% menos de azúcar, 35% menos de grasa. Además, Crelech Light con stevia endulzante sano y natural. Un alfajor es una colación diaria para diabéticos. Crelech, tu equilibrio perfecto. Segunda parte de nuestro programa y continuamos hablando de la obesidad como enfermedad, así está correctamente dicha, para seguir indagando acerca de este tema y luego vamos a retomarla seguramente para hablar del tratamiento y demás. Ahora recibimos al doctor Hugo Luques que nos habla de este tema. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del sobrepeso y la obesidad? ¿Qué hacemos? La respuesta es muy simple y es una sola. Cambiar nuestro hábito de vida. Evidentemente esto es muy simple de decirlo, es muy difícil hacerlo. Pero créanme de que la única manera de enfocar esta enfermedad es teniendo en cuenta de que el tratamiento tiene que ser
cambiar nuestros hábitos de vida. Los hábitos de vida no se cambian de un día para el otro. Por eso, este es un tratamiento prolongado, en donde es fundamental el enfoque multidisciplinario con el objetivo de lograr buenos resultados. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar, como dijimos anteriormente, nuestros hábitos de vida. Estos hábitos de vida parecen fácil, digamos, cambiarlo, en realidad es fácil decirlo. Es difícil cambiarlo, pero no imposible. Tenemos básicamente que disminuir la cantidad de calorías que ingerimos, es decir, hacer una dieta adecuada. Tenemos que tratar de consumir calorías, es decir, hacer una actividad física apropiada. Y por otro lado, tratar de disminuir o controlar lo que vulgarmente se conoce con el nombre de estrés. En lo que respecta a alimentación, sin ningún lugar a duda, la persona adecuada para hablar de este tema es un profesional del área de nutrición. Pero como consejo, somos sujetos de derecho, debemos comer lo que nos gusta, aprender a identificar porciones saludables. En lo posible, realizar 4 o más comidas diarias. Diseñar un plan alimentario personalizado con un nutricionista respetando gustos, horarios y posibilidades. Realizar una comida consciente utilizando nuestros sentidos. En lo que respecta a la actividad física, es decir, el consumo calórico, dicho de otra manera, gastar calorías, nos preguntamos, ¿cuánta actividad física deberíamos hacer? Por lo menos más de 30 minutos por día, es decir, más de 180 minutos semanales. Si es posible hacer más, mejor. ¿En qué momento? Cuando ustedes prefieran. Lo importante es que la hagan. ¿Cuál actividad física y qué intensidad? Eso va a surgir de una valoración cardiológica y lo que el profesor de educación física evalúe que le sirve a usted. Obesidad. Para esta patología, la actividad física está altamente indicada, pero no se debe dejar de lado lo más importante, que es el aspecto nutricional. La actividad física es un complemento muy importante de esto. Por otro lado, en cuanto a los entrenamientos de musculación, están indicados para estas patologías, para estos pacientes, y el objetivo es desarrollar o aumentar la masa muscular. ¿Por qué esto? Porque el tejido muscular es un gran consumidor de calorías aún estando en reposo. Entonces el objetivo es, si bien reducir el tejido graso, bajar de peso, pero al mismo tiempo aumentar el tejido muscular. Por eso está indicado los entrenamientos de musculación, de desarrollo de la fuerza. Por otro lado, la intensidad de entrenamiento no tiene ninguna restricción, pueden entrenar a la mayor intensidad que le permita su condición física. Hay dos puntos muy importantes en el caso de la persona obesa que debe ser tenido en cuenta a la hora de hacer actividad física. Uno es realizar previamente un entrenamiento que se denomina de adaptación, que consiste en fortalecer los grupos musculares específicos para la actividad que se va a realizar. Y por otro lado, preparar las articulaciones para los esfuerzos que van a realizar. ¿Esto a qué se debe o para qué se realiza? Es para evitar lesiones o molestias o dolores que pueden interrumpir el proceso de entrenamiento. Porque como dijimos, todos los efectos que produce la actividad física se produce siempre y cuando sea una práctica regular y prolongada en el tiempo. Eso es muy importante. Y por otro lado, si el porcentaje de sobrepeso es muy elevado, se recomienda no realizar actividades de impacto. Es decir, se recomienda actividades acuáticas, que puede ser la práctica de natación o gimnasia en el agua, o trabajos aeróbicos, pero sin impacto, como son caminar, o utilizar las máquinas que cuentan los gimnasios, la mayoría de los gimnasios que se denominan de cardio, como son los escaladores, las bicicletas, los elípticos. Todas actividades que no tengan impacto. Eso es para evitar también
lesione y que no se tenga que interrumpir el proceso de entrenamiento. Tengamos en cuenta de que lo más importante de la actividad física tiene que ver con que usted lo haga en el tiempo, es decir, que tenga persistencia en realizarla. De allí de que este trabajo debería lograr un bienestar físico, psíquico y social. ¿Y qué significa esto? Cuando una persona hace actividad física, físicamente se siente mejor. ¿Por qué? Porque quizás usted pueda subir esa escalera o hacer esa cantidad de cuadras que anteriormente no lo podía hacer. Lo psíquico es porque producto justamente de poder hacer más cosas, usted se va a sentir mejor. Y por último, lo social. Si usted puede hacer alguna actividad física y esa actividad física tener algún tipo de connotación social, llámese jugar un partido de bochas o de vóley o de la actividad que sea con sus amigos, es fundamental. ¿Por qué? Porque usted va a querer volver a realizarla. Y eso es lo más importante, porque como dijimos hace un ratito, lo importante es que esto se haga bien y en el tiempo. Mencionamos anteriormente el estrés. ¿Qué sucede a veces? A veces un paciente come, es lo que se denomina hambre emocional, es decir, uno come producto justamente de una situación de ansiedad, de nervios, de depresión, etcétera, etcétera. En realidad uno tiene un hambre real que uno lo puede saciar con X cantidad de alimentos. Y hay un hambre que se denomina hambre emocional que evidentemente se puede saciar con mucha mayor cantidad, digamos, de alimentos. Es importante detectar esa situación. Deberíamos entonces identificar cuáles son las emociones que desencadenan ese descontrol alimenticio. Y sin ningún lugar a duda es el equipo de salud mental, ya sea el psicólogo o el psiquiatra, quien tiene que tratar o que intervenir en esta situación. Ni el nutricionista ni el médico están preparados y formados para poder tratar este tipo de desórdenes. Por ende, esta enfermedad debe ser tratada por un grupo multidisciplinario de profesionales donde al paciente se lo debe ver como un todo, es decir, debe haber una relación integral con el objetivo de cumplir las metas que nos vamos a trazar para ese paciente en particular. Por ende, no debe faltar el grupo de nutrición, de cardiología, de endocrinología, de salud mental y de educación física. Cuando hablamos de tratamiento, nos tenemos que poner metas posibles de cumplir. Si no, evidentemente, uno tiene un fracaso no solo desde el punto de vista médico, sino fundamentalmente desde el punto de vista anímico del paciente. Vamos escalón por escalón. No querramos subir la escalera en 2 pasos. Entonces, ese objetivo debe ser posible, debe ser específico y limitado en el tiempo. Es decir, nos pongamos metas a cumplir en un tiempo adecuado y de una manera posible. Dijimos entonces que tenemos que ir escalón por escalón. Entonces, por ejemplo, nos propongamos 2 o 3 hábitos a cambiar por semana. Podríamos entonces mencionar disminuir la cantidad de gaseosas o evitarlas, disminuir o evitar la sal, tratar de no picotear todo el día. Realmente uno a veces no se da cuenta, pero ingiere gran cantidad de calorías en esas pequeñas porciones. Tratemos de comer más despacio, es decir, no comamos rápido. Tratemos de no saltear comidas, incorporemos frutas y verduras, veamos cómo podemos manejar nuestro estrés, incorporemos, aumentemos nuestra actividad física. Entonces, acabo de mencionarles distintos hábitos
que podemos cambiar. No los tratemos de hacer de golpe, porque evidentemente no vamos a poder y eso nos va a frustrar. Entonces, es importante tener en cuenta que este problema tiene solución. Los invito a que tomen la decisión, a que se involucren en esta enfermedad con el objetivo de poder tratarla. No tengan miedo, pidan ayuda o busquen ayuda, o mejor dicho, déjense ayudar. Deberíamos desarrollar una actividad positiva hacia la comida. Es nuestra mejor aliada para llevar una vida más saludable. Seamos consumidores críticos de ideas, ideales, modelos estéticos y sociales. Aprendamos a aceptar nuestro cuerpo. Tengamos presente que el mismo fue el que nos permitió, nos permite y nos permitirá disfrutar de la vida. La balanza, señores, no mide inteligencia, ni valentía, ni sentido del humor, ni belleza, ni creatividad. La balanza solo mide kilos. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero por supuesto no al final de este tema, porque vamos a seguir indagando el tema de la obesidad en el día de mañana para conocer la parte positiva de esta enfermedad, que es el tratamiento puntualmente, por supuesto abordado por diferentes profesionales que están ligados a esta patología, para entender que se aborda en equipo. Una buena forma de prevenirla y de tratarla es el trabajo en equipo de los diferentes profesionales. Hemos llegado al final, pero será hasta mañana, donde nos volvemos a encontrar con Consultorio Abierto a la Comunidad. Chao. Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad, creado por Nutrición de Vida Sociedad Anónima, fabricante de alfajores Crelech Light.